He titulado al mensaje de esta mañana, ¿por qué en ocasiones nos parecemos a Marta de Betania? Marta de Betania fue la hermana de María y la hermana de Lázaro. Muchos escritores dicen que tanto Marta, María y Lázaro fueron muy cercanos a Jesús. Y nosotros en ocasiones nos parecemos mucho a Marta. La Biblia la menciona en el Nuevo Testamento 14 veces. Y estas 14 veces se la menciona en 3 escenarios diferentes. Se menciona a Marta la primera vez cuando conoció a Jesús. Se menciona a Marta cuando su hermano muere. Y luego se menciona a Marta cuando organizan una cena para Jesús en casa de un hombre llamado Simón. Y en cada una de estas apariciones que Marta hace en el Nuevo Testamento hay enseñanzas que extraer para nuestra vida. Y es lo que haremos esta mañana. Vamos a extraer 4 o 3 enseñanzas de las apariciones que María hace en el Nuevo Testamento, que Marta hace en el Nuevo Testamento, y finalmente entenderemos por qué en ocasiones nosotros nos parecemos a Marta de Betania. Y la primera vez que Marta aparece y la primera enseñanza que podemos sacar es permite a Jesús entrar en tu hogar. ¿Por qué? La primera vez que Marta aparece en Lucas capítulo 10, verso 38, que dice: y aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta fue la primera vez que Marta se menciona en la Biblia. El contexto muestra que Jesús estaba yendo a muchos lugares y de repente llegó a Betania, y en este lugar Betania se menciona por primera vez a Marta, y dice que Marta llevó a Jesús a su casa. La Biblia no narra cómo es que Marta llegó a conocer a Jesús, tampoco narra cuál fue la condición de Marta antes de conocer a Jesús, pero da a entender que en algún momento Marta lo escuchó y como consecuencia recibió a Jesucristo en su casa. Por eso dice, y hubo una mujer llamada Marta que recibió a Jesús, ¿dónde? En su hogar. Esta mañana, mientras meditaba en este pasaje, me ponía a pensar en Marta. Marta quizá nunca imaginó que aquella decisión cambiaría el futuro de su vida y de su familia. Un tiempo después su hermano moriría, y el hecho de haber invitado un día a Jesús a su casa marcaría la diferencia. El hecho de haber recibido a Jesús en su vida marcaría la diferencia. Marta aquel día, cuando decidió abrirle la puerta de su corazón a Jesús y cuando decidió abrir la puerta de su hogar a Jesús, Marta no se imaginaba que eso significaría la salvación de su familia y el milagro o uno de los milagros más extraordinarios que la Biblia menciona. Cuando su hermano enfermó, la enfermedad fue tan terrible que lo mató. Pero gracias a que un día Marta abrió la puerta del corazón a Jesús, Jesús aparece en la casa de Marta unos días después y es capaz de obrar uno de los milagros más extraordinarios. Por eso la primera enseñanza que sacamos de Marta es: permite a Jesús entrar en tu hogar. Permite a Jesús entrar en tu vida. Cuando vemos las Escrituras, Jesús no está interesado solo en salvarte a ti. Él también está interesado en salvar tu casa, tu familia, tus hijos, tus padres, tu esposo, tu esposa. Pero eres tú la que tiene que llevar a Jesús a su hogar. ¿Cómo, pastor? Con nuestro ejemplo, con nuestra vida de comunión con Dios. A Jesús se lo lleva al hogar en nuestra propia vida. Muchas veces cometemos el error de decir: bueno, Jesús, ven a mi hogar, entra en mi hogar, pero yo no reflejo a Jesús, yo no cambio mis actitudes,
no cambio mis comportamientos, antes bien soy peor que antes. Y digo, he invitado a Jesús a mi casa y nada ha pasado. No, nada ha pasado, porque Jesús viene a tu hogar en tu vida. Por eso dice la Biblia que las casadas pueden ganar a sus maridos sin palabra por medio de su conducta casta y respetuosa. La Biblia dice que a nuestros seres amados se los gana a través de nuestro testimonio. Hay que llevar a Jesús a la casa y presentar en la casa a Jesús en nuestra propia vida. Usted tiene que hacer de su hogar un lugar agradable para Jesús, un lugar donde al Espíritu Santo le agrada estar. Tiene que consagrar su casa a Jesús. Y mira, sí, la primera decisión importante es abrir el corazón para que Jesús venga a habitar en ti. Esa es la más importante. Pero la segunda es llevar a ese Jesús que entró en tu vida a tu familia, para que se salven tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus familiares. Y eso es lo que Marta hizo. Marta conoció a Jesús, tal vez en la calle, lo escuchó hablar, pero ahora Marta lleva a Jesús a su casa, lo recibe en casa. La consecuencia fue que su hermana María también lo conoció, su hermano Lázaro también lo conoció, y aquel Lázaro cuando murió, más bien que antes había conocido a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo resucitó. Dile al que está a tu lado, tú tienes una misión por delante. Tienes que llevar a Jesús a tu hogar. Amén. Tienes que llevar a Jesús a tu hogar. El otro día preparaba un seminario para una actividad de matrimonios y salió un rema muy fuerte porque es tiempo que nosotros, queridos padres, podamos asumir el desafío de decir a nuestros hijos, como Pablo dijo a los discípulos, hijos, imíteme a mí porque yo estoy imitando ¿a quién? A Cristo. Imíteme a mí porque yo estoy imitando ¿a quién? A Jesús. Y ese es un desafío, presentar a Jesús en nuestra propia vida. Hoy en día la mayoría de cristianos dicen, no me veas a mí porque yo soy pecador, mira a Jesús. Pero el apóstol Pablo dijo, mírame a mí porque yo soy imitador de Jesús. Y mira a los que así se conducen e imita las buenas obras. Es tiempo que nosotros entendamos nuestra responsabilidad de poder decir a nuestra familia, puedes mirarme porque de verdad estoy siguiendo a Jesús. Y no excusarnos en nuestra humanidad caída, sino poner los ojos en Jesús y llevar a Jesús a nuestro hogar para reflejarlo en casa. Como pastor me ha tocado restaurar a decenas de jóvenes que llegan de hogares cristianos y muchos de ellos llegan muy marcados, muy dolidos y dicen, pastores, que usted no se imagina la hipocresía que vivo en casa, porque papá y mamá son una cosa fuera de casa, en la iglesia, y una cosa muy diferente cuando llegan a casa. Yo no quiero saber de ese cristianismo. Si eso es ser cristiano, pastor, eso es lo último que yo quiero hacer en mi vida. ¿Se da cuenta? Por eso el desafío como padres más grande que tenemos es llevar a Jesús a nuestro hogar y mostrarlo a través de nuestra propia vida. Amén. Segunda enseñanza que podemos sacar es, aprende a disfrutar de la compañía de Jesús. La segunda vez que Marta aparece está en Lucas 10, 40 al 42. Dice, pero Marta se preocupaba mucho con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Note que Marta ya conocía a Jesús. Ahora tiene el privilegio de tenerlo en su casa. Pero en lugar
de que Marta disfrute de la compañía de Jesús, disfrute de las enseñanzas de Jesús. Dese cuenta que a Jesús le seguían miles de personas. En una ocasión estaba predicando para 5,000 varones, casi 15,000 personas contando mujeres y niños, multitudes lo acechaban. Y ahora Marta tiene el privilegio de tener a Jesús en su casa. Y en lugar de escuchar lo que estaba haciendo Marta, estaba afanada y turbada con muchas cosas. A tal punto que el carácter de Marta se hace notorio. Porque Marta se la presenta con un carácter irritable. Ve a su hermana María escuchando a Jesús y se irrita. A tal punto que le dice a Jesús: Jesús, ¿no te da pena yo aquí machacándome y ahí la otra pancha de la vida sentada? Dile que me ayude. Y entonces Jesús exhorta a Marta y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, y una sola es necesaria. María, tu hermana, la ha escogido, y eso no le va a ser quitado. Mira, una de las partes más bonitas de la vida cristiana es la comunión con Jesús. Si tú descuidas tu comunión con Jesús, habrás perdido la mejor parte de la vida cristiana. Vida cristiana es mucho más que ritos religiosos. Vida cristiana es mucho más que sacrificio. Es más, Dios mismo dijo: yo no quiero sacrificio ni holocausto, lo que quiero es obediencia. Vida cristiana es mucho más que lo que la religión nos presenta. Vida cristiana, por sobre todo, comienza con relación con Cristo. Por eso es cristianismo, con vida de comunión con Dios. Pero a veces vivimos tan afanados por cosas personales, familiares, laborales, ministeriales, que como Marta hemos invitado a Jesús al corazón, lo hemos invitado al hogar, pero nunca tenemos tiempo para estar con Jesús. Nos limitamos a escuchar de Jesús un día domingo. Porque ni siquiera es que escuchamos directamente a Jesús nosotros a través de un estudio, sino que lo escuchamos a través de un pastor o de una persona, teniendo la oportunidad de disfrutar 24 horas de esa comunión con Dios. Por eso la segunda enseñanza es: aprende a disfrutar de tu comunión con Jesús. Aprende a aprovechar. La anterior semana compartí con ustedes acerca de cómo estudiar la palabra, ¿se acuerdan? ¿Cuántos lo pusieron en práctica? ¿Cuántos separaron esta semana un tiempo específico para leer la Biblia y para permitir que Dios le hable a través de la palabra? ¿Se da cuenta? Disfrutar ese momento de comunión con Dios, entender que Dios nos habla a través de su palabra. Es maravilloso. Y Marta había descuidado esto. Entonces Jesús le dice: Marta, mira, voy a parafrasear. Yo estoy en tu casa. Tú podrías estar en este momento disfrutando de mi compañía, pero tú estás tan afanada con tantas cosas que estás turbada. Tienes que parar. Tienes que descansar. Tienes que estar conmigo. Eso es lo que yo quiero para ti, Marta. Esa fue la enseñanza que Jesús le dio a Marta en aquella oportunidad. Y más adelante veremos cuál fue la reacción o la forma en la que Marta entendió la enseñanza de Jesús. La tercera enseñanza que vemos en la vida de Marta es que cuando descuidamos la comunión, no entendemos lo que Jesús está haciendo o está tratando de hacer. En Juan 11, 21 al 27, la tercera vez que Marta aparece en escena, ahora es cuando su hermano había muerto. Y entonces el texto bíblico dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará.
Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mira, no sé si tú has logrado captar lo que pasa en esta situación, pero Marta, su hermano había muerto. Viene Jesús y le dice, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, Marta, tu hermano va a resucitar. Jesús le está diciendo lo que él va a hacer, pero Marta no entiende. Y le dice, sí, claro que resucitará, yo creo, ahí en el día postrero va a resucitar. Y Jesús le dice, Marta, mira, yo soy la resurrección y la vida. Si él cree en mí, va a vivir. Y Marta le dice, sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Marta no está entendiendo lo que Jesús le está hablando. Y parece ser, queridos amigos, que cuando uno descuida su relación con Dios, cuando uno, en vez de pasar tiempo con Jesús, está afanado y turbado con muchas cosas y descuida su relación con Cristo, parece que en ocasiones nosotros, al igual que Marta, no entendemos lo que Dios está haciendo. Y Dios te puede venir y decirte, mira, yo tengo control de esta situación. Y tú dices, sí, yo sé que me amas, pero es que todo está mal. Y no entiendes lo que está pasando. Por eso, la vida de comunión con Dios es sumamente importante. Porque es en la comunión, es en la oración, es en el estudio de la palabra que uno encuentra la voluntad de Dios para su vida. Finalmente, la cuarta vez que Marta aparece es cuando organizan una cena después de que Lázaro había resucitado. Y esa última enseñanza que sacamos de allí es: no seas un oidor olvidadizo. Mira, la segunda vez que Marta apareció, Jesús le exhortó para que pasara tiempo con él. ¿Recuerdas? Le dijo: Marta, yo estoy en tu casa y en vez de disfrutar de mi compañía, tú estás sirviendo y trabajando. Ahora ha pasado el tiempo. El hermano murió, Jesús lo resucitó y se organizó una fiesta o una cena para Jesús. Y quiero que escuche atentamente cuál era la actitud de Marta. Juan 12, 1 al 2. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Qué dice a continuación? Marta, ¿qué hacía? Qué cosas, ¿verdad? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Si tú eres un buen observador en las Escrituras, tú notarás algo. La primera vez que Jesús está en casa de Marta, Marta, en lugar de estar con Jesús escuchándolo, estaba ahí afanada, sirviendo. Y Jesús le dice: mira, Marta, tú tienes que parar. Ven, pasa tiempo conmigo como tu hermana María. Ahora, pasa el tiempo y hay una cena. María, van a ver más adelante, o cuando lean en casa, está a los pies de Jesús otra vuelta. Y Marta, en vez de haber entendido lo que Jesús le dijo, qué sé yo, semanas antes, en vez de ahora Marta estar con María sentadita escuchando a Jesús, ¿qué está haciendo Marta? Sirviendo. Dígale al que está a su lado: Marta no entendió lo que Jesús le dijo. Y sabes, por eso tú y yo nos parecemos a Marta. Porque al igual que Marta, nosotros un día recibimos a Jesús. Pero muchas veces también descuidamos la comunión. Al igual que Marta, Jesús viene a ti a veces en un domingo como estos, en una célula, y habla a tu corazón y te dice: mira, vuelve a orar, vuelve a leer la Biblia, vuelve a servir, vuelve, qué sé yo, a perdonar. Deja de hacer esto, deja de hacer aquello, comienza a hacer este otro.
Y tú lo escuchas como Marta en esa ocasión y dices, sí, Señor, tienes razón, lo voy a hacer. Pero un tiempo después, como dicen las mamás, te entró por aquí y te salió por allá. Te olvidaste. Marta, afanada y turbada, sí, Señor, me arrepiento, ahora voy a estar contigo. Un tiempo después, otra vuelta afanada y turbada. ¿Será que tú estás sentado al lado de alguna Marta en esta mañana? ¿Cuántas veces Dios va a tener que decirte las cosas? ¿De qué otra manera más quieres que Dios te hable? Tú llegas a Cristo, Cristo te habla, mira, deja el pecado. Sí, Señor, lo dejo. Una semana después sigues en el mismo pecado. Tú vienes a la iglesia, Jesús te dice, mira, haz de tu comunión tu máxima prioridad. Pone al pastor Sergito a predicar casi todos los domingos del año de comunión para que entiendas. Y tú te enojas, ay, el pastor solo habla de oración, pero es que no oras. Y Jesús dice, mira, escucha, vuelve a tu comunión, haz tu prioridad. Pero nos entra por aquí y, como dicen las mamis, nos sale para allá. Y mi vida de comunión no mejora, mi vida devocional no cambia, mi estudio de la palabra no ha profundizado. Solamente si los que estamos aquí nos tuviéramos que examinar, ¿cuántos de nosotros el anterior domingo, cuando se predicó acerca de escudriñar la palabra, incluso vimos un método inductivo, ¿se acuerdan? De estudiarlo. Al finalizar dijimos, separe un tiempo. ¿Y cuántos en su oración no dijeron, sí, Señor, yo todos los días a las 7 de la mañana voy a leer la palabra, otros yo a las 8 de la noche voy a leer la palabra? Y hoy estás de nuevo en este lugar. Y la pregunta es, ¿lo has hecho? Te aseguro que muchos tal vez lo hicieron, pero estoy seguro que una gran parte ese día escucharon y cuando ven su vida para esta semana para atrás dicen, ay, qué problema. Se me fue. Y no lo hice. ¿Por qué? Porque nos entró por aquí y se nos fue para allá. Eso, Santiago dice, es ser un oidor olvidadizo. Y una de las tragedias más grandes que le puede pasar a un cristiano es convertirse en un oidor olvidadizo. Mira, si tú te vuelves un oidor olvidadizo, tú puedes venir a la iglesia todos los días, tu vida no va a cambiar. Tú puedes escuchar a los mejores predicadores del mundo, tu vida no va a cambiar. Puede venir aquí todos los pastores de la paz y orar por ti, tu vida no va a cambiar. Porque para conocer la voluntad de Dios tiene que haber una renovación de mente, tiene que haber un cambio de dirección en nuestra vida. Y para eso necesitamos dejar de comportarnos como Marta, siendo oidores olvidadizos de la palabra del Señor. La Biblia dice que cuando uno se vuelve un oidor olvidadizo, es como aquel que va y se mira en el espejo, pero después de mirarlo se olvida cómo estaba allí. Y así es la vida de alguien que no está poniendo por práctica la palabra. Solo en ese momento se mira, se examina, dice, ay, sí, vea, me había tenido aquí, me había salido un granito por allá, pero se va y se olvidó. Y así es con la palabra. Dile al que está a tu lado, deja de ser un oidor olvidadizo y conviértete en un hacedor de la palabra de Dios. Por eso el título del mensaje de esta mañana es, en ocasiones nos parecemos ¿a quién? A Marta de Betania. Me gustaría decir, en ocasiones nos parecemos a Jesús de Nazaret. Pero esta mañana el mensaje es, en ocasiones nos parecemos a Marta. Porque todos hemos abierto el corazón a Cristo. Y si no lo has hecho, hoy es el mejor día para hacerlo. Y como Marta, llevar salvación a tu vida y a tu familia. Pero si ya lo has hecho, al igual que Marta, conoces a Jesús. Pero quizás, al igual que Marta, estás descuidando tu comunión. Nadie en el salón lo sabe, pero tú lo sabes. Nadie sabe aquí quién hizo un devocional o no hizo un devocional, pero tú lo sabes. Nadie aquí sabe cuánto tú oraste o no oraste, pero tú lo sabes. Y mira, si tu comunión está creciendo,
yo te felicito. Tu vida estará prosperando. Pero si tu comunión ha empezado a estancarse o a menguar poco a poco, e incluso en muchos casos a desaparecer, ten cuidado. Porque Jesús dijo, yo soy la vid. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces escucha la voz de Jesús, así como Marta aquel día, diciéndote, afanado o afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una es necesaria. Vuelve a tener comunión conmigo. Y quizá esta mañana tú tienes que ir a Jesús y decirle, Señor, no quiero que me pase lo de Marta, que de aquí a una semana, otra vuelta, el pastor tenga que hablar de oración y de comunión para darme cuenta que no estoy viviendo así. Ayúdame, de verdad, ayúdame. Quiero tomar decisiones reales. No quiero ser oidor olvidadizo. Quiero realmente vivir tu palabra. Quiero ser hacedor de ella. Quiero priorizar mi relación contigo. Quiero ponerte en primer lugar. Y entonces tu futuro será muy diferente. Voy a invitar al ministerio de alabanza que pueda acompañarnos. Y esta mañana quiero desafiarte a separar un tiempo mientras ellos adoran para examinar tu vida delante de Dios y para poder pedirle al Espíritu Santo que Él te muestre en qué áreas tú te pareces a Marta. Tal vez tú eres la persona que está descuidando la comunión, o tal vez eres la persona que a falta de comunión no entiende por qué le está pasando todo lo que le está pasando. O quizás eres el oidor olvidadizo que ha escuchado tantas veces a Jesús hablarle. Quizá ya Jesús te dijo que dejes algo, pero no lo quieres dejar. Es más, tal vez en el momento dices, sí Señor, lo voy a dejar, pero te vuelves a aferrar de ello. Y estás siendo un oidor olvidadizo. Tal vez Jesús te dice, mira, a partir de ahora tienes que comenzar a hacer esto. Y tú dices, sí Señor, lo voy a hacer. Pero la verdad es que hasta ahora no has empezado a hacerlo. Y si no te pones las pilas, te vas a volver un oidor olvidadizo. Entonces, separa estos minutos esta mañana, ahí donde estás, para hablar con el Señor. Yo voy a estar orando aquí en mi corazón y le pediré al Espíritu Santo que Él pueda mostrarte en tu corazón todas las áreas que hoy tienen que ser tocadas, ministradas y las que tienes que tomar decisiones. Vamos a orar. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.